Primera Corintios capítulo 15, por favor, hermanos, Primera a los Corintios capítulo 15. La resurrección no es un tema de un día especial, sino es una esperanza continua. Ese es nuestro tema general de estas mañanas, porque les he dicho y he mencionado que a veces los temas como estos se tocan solamente en un día en especial y ahí se quedan, pero siendo que la resurrección es algo sumamente importante, no podemos dejarlo como un tema de un día o un tema ocasional. Es algo que tenemos que aprender, que tenemos que desarrollar en nuestro corazón, en nuestra vida, en el cuerpo de fe que creemos. Tenemos que aprender a desarrollar bien exactamente lo que es la resurrección y cómo es que ésta trasciende en la práctica de nuestras vidas. Así que hoy vamos a la segunda parte de nuestro estudio, cómo ser testigo de Cristo si nosotros no lo vimos resucitar. ¿Cómo ser testigos de Cristo si nosotros no vimos a Cristo resucitar? La semana pasada concluimos que las tres características que Pablo menciona respecto al carácter del Evangelio que él predicaba en todas partes, mantienen precisamente ese carácter original con el cual Dios quiere que se predique. Así que el Evangelio mencionado por el apóstol Pablo en el capítulo 15 mantiene tres características que deben de mantenerse hasta hoy día. El Evangelio es un mensaje condicionado. Esa es la primera característica. El Evangelio es un mensaje condicionado y hay un proceso desde que una persona escucha por primera vez el mensaje de salvación, el Evangelio mismo de la salvación, y hasta que lo retiene. No es simplemente que le hablas a una persona y dice, ya le testifiqué y esa persona ya creyó en Cristo. No. El mensaje del Evangelio está condicionado y el apóstol Pablo nos da tres pautas para decir que ese mensaje condicionado, primero alguien lo oye, luego lo recibe, luego persevera en él y por último, dice el apóstol Pablo, si realmente creyeron y fueron salvos, ahora lo retienen. Entonces, no sencillamente una persona oyó y ya. Y dijo que sí. No, el mensaje del Evangelio está condicionado a todas estas etapas. Por supuesto, siempre tiene que oírlo, primariamente. Y después, recibirlo. Y después, perseverar en él. Y durante todo ese momento, retenerlo. No puede ser quitado. No puede ser quitado de esta persona, sino que debe mantenerlo y retenerlo. También el Evangelio mantiene la característica de que debe ser un mensaje completo o integral. No se puede hablar solamente en el Evangelio del amor y de la misericordia de Dios. Tenemos que incluir la justicia y la ira de Dios. Esa fue la segunda cosa que vimos la semana pasada. El Evangelio debe ser un mensaje integral. Cuando Pablo hablaba del mensaje integral, estaba diciendo, yo lo primero que les enseñé fue que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Así que el mensaje del Evangelio contenía estas tres partes. Y hemos establecido que muchas de las veces nuestro mensaje evangélico que damos solamente se centra en la muerte de Cristo. Cuando solamente centramos esto en la muerte de Cristo y la razón por la cual Cristo murió, podemos caer en un evangelio muy pragmático, es decir, Cristo murió por eso, lo único que tienes que saber y entender es que Cristo murió por ti, nada más entiende, comprende y serás salvo. Ciertamente la muerte de Cristo es la manera de redención, pero el mensaje no está completo, el evangelio no está completo si no hablamos de la sepultura y su resurrección. La semana pasada establecimos la verdad de que el evangelio completo debe contener la resurrección. Ahora, concluimos la semana pasada en este carácter del evangelio que Pablo comenzó en el capítulo 15 a establecer. Concluimos la semana pasada que el evangelio es un mensaje donde se testifica acerca de la resurrección de Cristo. Es decir, el mandato del Señor de ser testigos tiene que ver cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tiene que ver en el sentido de ser testigos
de su resurrección. Y probamos la semana pasada que esa es la razón principal del Evangelio, testificar que Cristo resucitó. Por eso es que en la elección de Matías, como lo estuvimos observando, la elección de Matías tenía que ver precisamente que uno fuera testigo hecho de nosotros de su resurrección. Esa fue la razón. Cuando escogieron a Matías en lugar de Judas, dijeron, bueno, el que sea en lugar de Judas debe tener estas características, anduvo con nosotros aquí, para allá, estuvo con el Señor, vio todo esto, y luego dice, para que el que escojamos sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Necesitaban a alguien para que fuera también testigo de la resurrección de Cristo. Y de hecho también probamos que la predicación de los apóstoles y los primeros cristianos en todo el libro de Hechos, siempre ellos mencionaban que ellos deberían de creer el evangelio que les predicaban, porque ellos eran testigos de la resurrección de Cristo. Es decir, la prueba fehaciente de que el mensaje de salvación a través de la muerte de Cristo era real o era verdadero en la medida que ellos creyeran que los que lo predicaban eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y por eso vimos la semana pasada en 1 Corintios 15 que Pablo, entendiendo esta verdad, les dice que Cristo resucitó y da un listado de personas a las que se apareció. Primero a Pedro, después a tal, luego a 500 hermanos y a todos ellos, y dice, y algunos todavía viven, otros ya duermen, pero da todo un listado de la gente que Cristo se apareció, y luego el apóstol Pablo finalmente dice, y también a mí. Así que entonces nos quedamos la semana pasada en el desarrollo de este capítulo 15, que lo vamos a estudiar, con una pregunta. Si vamos a mantener el carácter del evangelio tal como fue predicado desde el principio, porque hay que decirlo, hoy día el carácter del evangelio se ha cambiado. El carácter del evangelio no es el mismo que tenían al principio en el primer siglo. En muchas iglesias no se predica el mismo evangelio, muchos predicadores no predican el verdadero evangelio, y creo que la mayoría de ustedes puede distinguirlo, hermanos, claramente cuando ven en televisión o cuando ven en internet a predicadores o gente que está enseñando algo. Ustedes pueden distinguir bien si es el correcto evangelio o no. ¿Sí lo pueden distinguir, hermanos? ¿Sí? Espero que sí. No me den miedo, hermanos, diciéndome no, porque entonces van a creer a todos, hermanos. ¿Pueden distinguir cuando es un evangelio incorrecto? Sí, espero que sí. Pero aquí está el punto también. Cuando no hay un énfasis en la resurrección de Cristo, no solamente el mencionarlo, sino un énfasis verdadero en la resurrección de Cristo, entonces también podemos decir que ese evangelio está diluido, es incompleto. Y ya la semana pasada admitíamos que esa es parte también de nuestra historia, tanto ministerial como eclesiástica. A veces no damos énfasis correcto a la resurrección de Cristo. Por eso es que la próxima semana, como anuncié la semana pasada, la próxima semana haremos una pausa entre nuestras clases de escuela formativa para dar una clase acerca de la resurrección de Cristo, como la cuarta clase del Evangelio progresivo que damos. En el proceso en el que hemos tratado de hacer adecuaciones a la manera que presentamos, no al Evangelio, a la manera que presentamos el Evangelio, hemos tratado de ir poco a poco quitando cosas que no ayudan y que perturban o que no esclarecen bien el verdadero Evangelio. Y en ese proceso, pues hemos hablado ahora en el entendimiento de que una persona necesita no simplemente un sencillo plan de salvación inmediato y pronto para que una persona pueda creer. Dios puede salvar a una persona de manera instantánea, lo hace simplemente con un mensaje sencillo. Eso depende del Señor, pero en la gran mayoría, y de acuerdo al modelo bíblico apostólico, la gran mayoría de los apóstoles pasaban semanas testificando de Cristo y probando que Jesús era el Mesías. Y la prueba fehaciente de que era el Mesías, ¿saben cuál era? La prueba fehaciente de que Jesús era el Mesías divino, que el Mesías no era un nombre meramente, sino que era Dios. ¿Cuál era la prueba fehaciente de que Jesús era el Mesías divino? La resurrección. La resurrección. ¿Cómo podía probarse que Jesús era el Mesías divino? ¿Que murió? Bueno, muchos morían.
¿Que fue sepultado? Muchos eran sepultados, pero ¿cuál era la prueba fehaciente en el mensaje evangélico que llevaban ellos de que Jesús era el verdadero Mesías? Pues que Cristo resucitó. Así que por eso Pablo decía que siempre su evangelio contenía estas tres partes. Y nos quedamos en la pregunta de que entonces, si hemos de mantener el carácter del evangelio desde aquel tiempo hasta ahora como el Señor quiere, tenemos entonces que testificar de Cristo. Pero hay algo importante. La palabra testimonio y testigo usada en el libro de los Hechos y en la gran mayoría de los evangelios, de las cartas, la palabra testigo o testimonio siempre está relacionada con resurrección. Así que prácticamente podemos decir que una definición de testigo de Cristo en el Nuevo Testamento tiene que ser alguien que evidenció y que vio a Cristo resucitado. Eso es lo que prueba Pablo en primera carta de los Corintios. Yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Y luego prueba. Somos testigos, porque somos testigos porque primero le apareció a Pedro resucitado, y luego a Jacobo, y luego a otros hermanos, luego a 500 hermanos, y luego a mí como un abortivo me apareció también. Así que Pablo, Pedro, Juan y todos ellos eran verdaderos testigos porque ellos vieron a Cristo resucitado. Y en eso consistía la veracidad del mensaje evangélico. Ahora, ¿cómo es posible que ahora, en el siglo XX, 20 años después, nosotros podamos ser verdaderos testigos de Cristo y dar testimonio de la resurrección de Cristo si nosotros no le vimos resucitar? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos mantener el carácter del Evangelio intacto hasta nuestros días de esta forma? Eso es lo que responderemos en esta mañana, precisamente. Versículos 8 al 11. 8 al 11. 1 Corintios 15. Versículos 8 al 11. ¿Estamos ahí? Muy bien. Lean conmigo el versículo 8, por favor. Hablando Pablo a los que se les apareció. Yo leo el versículo 5 para recordar y ponernos en contexto. Dice, y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ahora sigue, 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice el apóstol Pablo en estos versículos brevemente acerca de su testimonio. Dice, y al último como a un abortivo me apareció a mí. Cuando Pablo dice que le apareció como a él, como un abortivo, está diciendo que el carácter que él expresa en esta forma es inmerecida, el poder ser considerado alguien a quien Cristo se le apareció a él. Soy como un abortivo, alguien que nadie desea, que nadie quiere, que aún los propios padres desechan. Con todo y eso, el Señor se me apareció a mí. Soy indigno de que se me haya aparecido. Así que en estos versículos que vamos a leer, el apóstol Pablo nos dice brevemente su testimonio que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Él dice que el Señor Jesucristo se le apareció a él. Ahora, recordemos cuándo aconteció eso, cuando se le apareció Cristo, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Dice en el versículo 9, vean, versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, quiero recordarles, porque esto es muy importante, cómo fue y cuándo fue que Cristo se le apareció a Pablo. La Biblia solamente nos relata una ocasión que se le apareció Cristo a Pablo. Pudieron haber sido más, pero solamente tenemos una ocasión relatada donde Cristo se le apareció al apóstol Pablo. Y para no leer toda la historia, voy a hacer un breve recuento, una breve remembranza de esta aparición del Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. El apóstol Pablo era, según él, era un religioso pero recalcitrante, el llamado fariseo de fariseos.
Cuando se daba él mismo cómo era su fama antigua, él decía, soy un fariseo de fariseos. O sea, si un fariseo era una persona apegada a la ley, yo dice, soy uno todavía más apegado que el propio fariseo. Es como cuando decimos que alguien es de hueso, ¿cómo le decimos? Hueso colorado, ¿verdad? Es de hueso colorado. Casi siempre nos referimos en esto como sobre todo a los que tienen la religión popular católica, ¿verdad? Ese es católico de hueso colorado, o sea, bien recalcitrantemente. Es peculiar eso, es peculiar porque yo nunca escucho que digan, este es un cristiano de hueso colorado. Casi no escucho eso, ¿verdad? Más bien, no sé, como que la frase no se acuña. ¿No será porque a veces nos ven tan débiles? No sé. Sí he escuchado que digan, este es un bautista de hueso colorado. Eso sí lo he escuchado, algunos. Pero, ¿cristiano? No. Pablo era un fariseo de fariseos. Alguien que era súper apegado a las leyes y a los ritos o a los rituales judíos. Así que precisamente en ese celo que tenía el apóstol Pablo, tan apegado a lo que él creía que era verdad, dice el apóstol Pablo que él pensó que Dios lo estaba llamando o que Dios lo estaba inclinando para que mantuviera la religión judía limpia totalmente, porque en su momento, cuando el apóstol Pablo aparece así, en este momento él estaba bufando prácticamente porque veía cómo el cristianismo, una secta emergente de los judíos, comenzaba a hacer que la religión judía fuera ultrajada y desacreditada. De tal manera que en el relato del libro de los Hechos, en el capítulo 8, dice que Pablo, respirando amenazas en contra de los cristianos, y la palabra respirando significa literalmente bufando, porque esa es la palabra que se usa, Pablo bufando amenazas. Noten lo siguiente, hermanos, cuando una persona está demasiado enojada, muy enojada, aprieta los puños y cierra la boca y prácticamente resopla por la nariz. ¿Los han visto? ¿Han visto a alguien enojado? Si se pudiera tener así una pequeña imagen donde se viera todo eso, uno vería a la gente resoplando por la nariz, pero bien apretados y resoplando. Es una expresión de enojo que se utiliza para hablar del apóstol Pablo. Pablo respirando amenazas, bufando amenazas contra los cristianos. Era un celo tremendo del apóstol Pablo. Él quería que nadie manchara la religión judía de ninguna forma, intentara decir que el Mesías era Jesús. ¿Cómo era posible esto? Y Pablo entonces dice que tomaba a los cristianos y los arrastraba. A hombres y mujeres los arrastraba para que blasfemaran, para que dijeran que o desecharan el cristianismo. Literalmente significa que los ponían en un caballo o los jalaban con un caballo arrastrando hasta que suplicaban que ya no lo hicieran y desistieran de ser cristianos. Pablo lo hacía. Incluso Pablo planeaba la muerte de muchos de ellos, y como la religión judía le permitía hacer tal cosa, Pablo tomó en una ocasión a un joven que fue considerado el primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Quién era? Esteban. De tal manera que comenzaron a apedrearlo, y todos los que apedreaban, dice el propio apóstol Pablo, dice, cuando todos apedreaban a Esteban, yo di mi consentimiento. Recapitulando, yo creo, ¿cuánto le dolería al apóstol Pablo recordar esto? Yo di mi consentimiento, porque dice que ponían sus ropas a los pies del apóstol Pablo, lo cual significaba, diciendo, yo soy responsable de la muerte de este hombre, que su sangre caiga sobre mi cabeza. Así que en eso andaba el apóstol Pablo con todo su deseo, que le pidió cartas a los sumos sacerdotes para ir a Damasco y seguir con su persecución de todos los cristianos. Y en el camino que iba, con todo ese deseo, ese impulso, ese enojo y ese celo que tenía, en el camino que iba, de pronto se le apareció una luz resplandeciente que lo tumbó del caballo, lo cegó, y humillado ahí abajo, tirado, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón.
Y entonces Saulo responde, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y vean, para mí este momento, hermanos, es el momento de la conversión del apóstol Pablo. Estoy especulando nada más, pero yo creo que aquí, por lo que yo veo en el relato, aunque no se nos dice más, para mí es el momento de la conversión del apóstol Pablo, porque cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y entonces Pablo dice inmediatamente, ¿qué quieres que haga, Señor? Hay una transformación en la vida del apóstol Pablo en este momento. Se transforma el apóstol Pablo y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y reconoce a Jesús como el Señor. Ahora, vean por qué para mí es importante este momento, hermanos. Porque Pablo tiene todo un legado milenial de religión judía sobre él. Él es fariseo de fariseos. ¿Quién más podía defender la teología judía respecto al Mesías? El apóstol Pablo. Él no podía creer ni podía aceptar que Jesús fuera el verdadero Mesías. Por eso perseguía a los cristianos. Y Pablo sabía perfectamente que Jesús había muerto y que los discípulos de Jesús decían que había resucitado, y él los perseguía y los mataba porque no podía tolerar tal cosa. Pero de pronto él dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora les quiero preguntar, hermanos, Pablo en este momento no recibió toda una enseñanza acerca de la muerte de Cristo. En este momento no recibió toda una enseñanza respecto a Jesús como el Mesías y todo ello. Simplemente sabía eso de manera general, pero en ese momento fue convertido. Ahora, ¿cuál fue el momento, el punto culminante? ¿Por qué Pablo se convirtió al Señor? ¿Cuál fue la razón, hermanos? Díganme ustedes, ¿cuál fue la razón en esta historia por la cual Pablo se convirtió al Señor? ¿Por qué? Exacto. Exacto. Fue la resurrección de Cristo. Lo vio vivo, escuchó su voz y creyó ahora. Sabía todo lo demás que decían de que había muerto, sabían todo lo demás de que decían que él era el Mesías, y decían que había resucitado y él no lo creía, pero ahora que lo ve, fue la resurrección lo que cambió, lo que transformó y lo que convirtió a Pablo. No fue lo que lo salvó, porque la salvación es mediante la muerte de Cristo. Pero el hecho de que él haya creído ahora en Cristo fue porque lo vio vivo. Entonces les pregunto, el punto culminante de la conversión del apóstol Pablo, después de escuchar todo acerca de Jesús anteriormente, pero ahora que lo llevara a creer verdaderamente, ¿qué fue? La resurrección de Cristo. Fue la resurrección de Cristo. Por eso Pablo dice, se me apareció a mí como un abortivo. Y esa aparición de Cristo con Pablo no fue porque el temor y lo grandioso de ver una aparición divina lo haya transformado, sino porque ahora creyó que Cristo es realmente Señor, es realmente Dios. ¿Por qué? Porque estaba resucitado. Porque había resucitado. Así que entonces, hermanos, la importancia de la resurrección dentro del mensaje del Evangelio es grandiosa. La gran mayoría de las cosas que suceden hoy día, más cuando damos el mensaje del Evangelio, casi decimos no tenemos que explicar acerca de la resurrección porque pues la mayoría de las personas creen esto. Bueno, creer es una cosa, decir que creer es una cosa. La mayoría de las personas creen que Cristo murió por sus pecados, ¿o no? ¿Hermanos? Sí, la mayoría creen que Cristo murió por sus pecados. ¿Y eso los salva? No. La mayoría de las personas creen que Cristo fue sepultado. Y la mayoría de las personas creen que Cristo fue resucitado. ¿Y eso lo salva? No. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que explicar en qué consistía la muerte de Cristo y por qué tenía que morir. Tenemos que explayar esta parte y tenemos que explicar de acuerdo a las Escrituras por qué era necesario que Cristo muriera. Pero también tenemos que explicar por qué era necesario que Cristo resucitara. Porque aunque dicen creerlo, tenemos que explicar respecto a la resurrección de Cristo. Es por eso que el punto vinculante de una persona para ser salva
En el caso del apóstol Pablo fue la resurrección. En el caso de muchos de nosotros he dicho que si nosotros no recibimos una enseñanza respecto a la resurrección, esto no quiere decir que nuestra profesión de fe haya sido equivocada o que es espuria. No quiero decir con eso. Porque creímos en Cristo verdaderamente, aunque no fuimos enseñados completamente en el Evangelio. Pero lo que sí quiero decir, y lo hemos establecido la semana pasada, es que si una persona no recibe bien el entendimiento de la resurrección de Cristo como debe de ser, su fe es muy voluble, su fe es muy débil. Pero si logramos establecer desde el principio la resurrección de Cristo como una piedra de toque principal del Evangelio, entonces la firmeza de nuestra fe radica en entender la resurrección de Cristo. Y eso es lo que probaron los apóstoles, eso es lo que Pablo decía, eso es lo que cada apóstol decía respecto de todo esto. Creer certera y correctamente la resurrección de Cristo. Por eso, cuando Pablo vio a Cristo, inmediatamente creyó que Él era el verdadero Mesías. Después de esto, Pablo fue instruido en todo respecto a la doctrina de Cristo. Pero hay algo importante. Pablo no recibió instrucción inmediata por un hombre, por alguien, respecto de Cristo. Aunque al principio alguien muy levemente le dijo algo de Cristo, pero no suficiente. Y ese fue su primer, diríamos, contacto con la doctrina cristiana de manera directa a través de Ananías. Ananías fue el primero que le dio una pequeña pauta, pero no suficiente. Simplemente fue para bautizarlo nada más. Así que en Hechos 9:17 dice que fue entonces Ananías y entró a la casa y poniéndose sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y después de eso lo bautizó. Fue todo en ese momento. Pero para que Pablo pudiera hablar de la resurrección de Cristo, como un verdadero testigo, tenía que ser instruido y enseñado de tal forma que nadie le pudiera rebatir la verdad doctrinal de la resurrección de Cristo. Ahora, quiero que noten conmigo antes de ver un pasaje respecto a esta instrucción, quiero decirles de entrada, de una vez, que la única forma en que nosotros podemos ser testigos veraces y dar testimonio del Evangelio es que también nosotros, hermanos, entendamos y comprendamos verdaderamente todo lo relacionado a la resurrección de Cristo. Que no lo veamos como un día que festejamos hace 15 días. Que no lo veamos como algo meramente, bueno, si la Biblia dice que Cristo resucitó y ya. No, que estemos entendidos de la doctrina de la resurrección de Cristo. Porque la única manera en que alguien puede ser un testigo verdadero de la resurrección de Cristo sin haberle visto resucitado es precisamente que pueda testificar que Cristo ha resucitado porque recibió enseñanza directa de quienes lo vieron. Ahora, ese proceso de enseñanza que Pablo recibió, que es sumamente importante, que él recibió, es algo que también nosotros vamos a aprender. Y miren, quiero que noten conmigo un pasaje donde Pablo nos dice en qué consistió su proceso de enseñanza, porque ese proceso de enseñanza le da a él la autoridad de ser un testigo fehaciente de la resurrección de Cristo. ¿Y en qué consistió esa enseñanza? Bueno, Gálatas capítulo 1, vean por favor. Gálatas capítulo 1. Si nosotros, hermanos, logramos establecer y aprender bien la enseñanza de quienes vieron a Jesús, de quienes lo vieron a él, a Jesús vivo, y lo podemos establecer también nosotros, nosotros seremos exactamente en el mismo valor de testimonio que tuvieron los que sí lo vieron. En Gálatas 1, 11 al 24 vemos cómo fue el proceso de enseñanza que Pablo recibió. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
Pablo dice que el evangelio que él predicaba, muerte, sepultura y resurrección, no era según hombre. ¿Qué significa que el evangelio que predicaba no era según hombre? Bueno, significa dos cosas. Primero, que la fuente primaria de conocimiento acerca de Cristo y del evangelio que él predicaba no lo recibió de ninguna persona, de ningún humano. No le fue comunicado directamente por ningún apóstol. No fue ningún discípulo que vino a enseñarle a Pablo acerca de Jesús. La fuente primaria que Pablo recibió no fue según hombre. Nadie le enseñó al apóstol Pablo acerca del evangelio. ¿De dónde lo recibió el apóstol Pablo? ¿De dónde? Del mismo Señor Jesucristo. Del mismo Señor Jesucristo. Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vean la primera cosa que Pablo nos está diciendo respecto al evangelio que él predicaba. A mí no me lo enseñaron segundas, terceras personas. A mí me lo enseñó directamente el Señor Jesucristo. Qué tremenda bendición del apóstol Pablo, ser enseñado por el mismo Señor Jesucristo respecto al evangelio que tenía que predicar. Yo sé, hermanos, que hoy día cuando nosotros decimos: pero hermano, ¿cómo tenemos que testificar? De pronto dice: bueno, es que tengo algunas dudas respecto a esto porque no sé qué significa aquello, ¿cómo puedo decir aquello? Imagínense tener a Cristo aquí para preguntarle al Señor: ¿y cómo les digo? ¿Qué hago? Y si me dicen esto, ¿qué les respondo? Tener a Cristo así, de esta forma, de esta manera, sería grandioso, ¿no, hermanos? Nosotros tenemos en grande estima a muchos libros de teólogos, porque creemos que esos libros de esos teólogos son de gente que ha estudiado, que ha pasado mucho tiempo, que entiende, comprende y que han tenido mucho tiempo para estudiar y todo ello, y les damos cierto valor de veracidad a esos libros que los teólogos escriben. Los reconocemos, ¿verdad? Muchos de ellos, y de pronto cuando alguien me pregunta: oye, hermano, ¿qué libro me recomienda? Casi siempre pienso en ciertos nombres de teólogos porque sé la trayectoria y lo que han estudiado y lo que enseñan y lo que predican, y entonces les recomiendo tal. Y cuando de pronto alguien me dice: hermano, ¿y cómo ve este libro? Y yo digo: no le tengas mucha confianza a eso, porque sé la trayectoria de lo que creen, de lo que dicen. Si tenemos eso de conocimiento para los hombres, imagínense que de pronto ustedes, hermanos, vean una enseñanza directa dada por el Señor Jesucristo. No debemos tener ninguna duda respecto a la enseñanza del Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo, hermanos, recibió el mensaje que él predicaba continuamente, lo recibió del Señor Jesucristo. Así que si el Señor Jesucristo fue el que lo enseñó, entonces Pablo dice que en segundo lugar, la fuente de su convicción de lo que él creía no era producto de lo que los hombres le decían. La fuente de su convicción era una obra exclusivamente divina. Él me enseñó, y por tanto mi convicción respecto al evangelio que yo predico, que él murió por los pecados, de acuerdo a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Y que fue sepultado respecto a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. Todo era una enseñanza que el apóstol Pablo recibió de Jesucristo. ¿Qué le enseñó el Señor Jesucristo al apóstol Pablo? Bueno, el Señor Jesucristo le tomó tiempo, y no nos dice la escritura cuánto, pero yo creo que 3 años, enseñarle al apóstol Pablo toda una clase del Antiguo Testamento. No de la historia del Antiguo Testamento, la historia la conocía bien el apóstol Pablo. No, le tomó enseñarle el Señor Jesucristo toda una clase de cristología en el Antiguo Testamento. Enseñarle y decirle: mira, Pablo, lo que dice aquí Moisés en esto respecto a este libro de Génesis habla de mí. Y le comenzó a enseñar toda una hermenéutica, una exégesis del Antiguo Testamento, de cómo es que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y le iba enseñando pasaje por pasaje de todo el Antiguo Testamento, porque Cristo le enseñó directamente a él. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, tenía un conocimiento exacto del Antiguo Testamento respecto a Cristo, cómo se refería a Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, ¿en dónde tenemos esas clases que Cristo le dio a Pablo respecto al Antiguo Testamento para probar que Jesús era el verdadero Mesías?
Porque recuerden ustedes, hermanos, que lo que ellos predicaban y enseñaban era enseñar con el Antiguo Testamento cómo es que Jesús era el verdadero Mesías. Y la prueba fehaciente de que era el verdadero Mesías era probar con el Antiguo Testamento que el Mesías tenía que resucitar. Y Cristo resucitó. Y ahí están los testigos. Está Pedro, ahí está Jacobo, ahí están los apóstoles, ahí están los 500 hermanos. Aquí estoy yo, que lo vi. Ahora, ¿dónde tenemos las clases que Cristo le dio a Pablo enseñándole a interpretar el Antiguo Testamento? ¿Les gustaría tener ese libro? ¿Les gustaría tenerlo? Ahí lo tienen, hermanos. Aquí está. Las cartas del apóstol Pablo son las clases recibidas por el Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo acerca de la enseñanza del Evangelio. Las cartas. Mucho, no todo lo que le enseñó, pero mucho de lo que le enseñó las escribió el apóstol Pablo. Y por eso podemos decir, hermanos, que lo que tenemos nosotros aquí en la Escritura es una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo respecto a que Jesús es el verdadero Mesías, que murió, que fue sepultado y que tenía que resucitar. Por ello el apóstol Pablo dice que su evangelio no es según hombres, nadie se lo dio, ningún hombre le contó respecto de esto. Él lo recibió de Cristo y la fuente primaria de convicción es una obra exclusiva de Dios. Así que lo aprendió directamente de Cristo Jesús. Y por ello, no solamente en ese proceso, hermanos, cuando lo vio, porque dice el apóstol Pablo que él vio a Jesús y luego fue enseñado, le decían los hermanos primeros, fue enseñado en un instituto de 3 años. ¿Sí? 3 años pasó Pablo aprendiendo acerca de Jesucristo y el Evangelio, porque tenía que aprender perfectamente bien. Vean por favor los siguientes versículos. Versículo 13 dice en Gálatas, vean. Gálatas, estamos en Gálatas. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis hermanos en mi nación, siendo muchos celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vean lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Cada vez que yo paso por este pasaje, a mí me llena de un gozo profundo, muy interno, muy especial. Porque dice el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Y eso habla, hermanos, de algo muy especial. En cierta ocasión, un pastor hablaba acerca de esto y decía que qué grandioso que nosotros fuéramos apartados para el ministerio desde el vientre de nuestra madre. Ser apartados para el ministerio, para hacer la obra del Señor. Y luego dijo, y ahí también dije yo, ¿qué? Amén. ¿Qué? Pero luego dijo, pero tengan cuidado, eso no significa que fuiste apartado para ser salvo, solamente para el ministerio. Y yo quedé pensando, ¿qué es esto? ¿Cómo alguien puede ser apartado para el ministerio, pero no para ser salvo? ¿Es posible? O sea, ¿podría ser apartado para ser un ministro de Dios sin haber sido salvo? No. Hay toda una relación muy estrecha, muy importante en esto. Y cuando Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no fui directamente a ver, enséñeme, dígame qué debo de predicar. No consulté, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Así que Pablo fue instruido. Y creo que en todo ese proceso de 3 años en Arabia y en Damasco, el Señor le fue enseñando. ¿Pero quién le instruyó? ¿Quién lo instruyó al apóstol Pablo? Dice, no fue Pedro, no fueron Juan, no fueron los apóstoles, no fue ningún hombre. El que me instruyó a mí fue
el Señor Jesucristo. Todo un proceso de enseñanza directa. Así que en este testimonio de llamamiento, de aparición de Cristo Jesús y de instrucción y de verlo a Él, es que entonces tenemos el valor de la enseñanza del apóstol Pablo en la Escritura. Y cuando dice que Él le enseñó, entonces prácticamente, hermanos, cuando usted y yo leemos aquí, estamos leyendo las enseñanzas de Cristo, no de Pablo, sino las enseñanzas de Cristo. Aquí están las enseñanzas de Cristo que le dio a Pablo. Él las puso, Él nos las da. Y por tanto, podemos decir tú y yo, hermanos, que también somos instruidos directamente por el Señor Jesucristo. Porque sus enseñanzas están aquí. Porque lo que el apóstol Pablo dice, lo que me enseñó a mí, aquí lo he escrito, lo pongo para que ustedes sepan que Cristo está en mí y que lo que yo estoy enseñando es lo que Cristo me enseñó a mí. Entonces yo tengo las enseñanzas directas de Cristo en mi vida. Y ahora puedo decir directamente que aunque yo no vi a Cristo visiblemente resucitar, sí tengo sus enseñanzas directas en mí. Ahora, hay que distinguir esto, hermanos, correctamente y adecuadamente. Lo que me interesa es que podamos entender que según el versículo 20, Él no consultó enseguida con carne y sangre, sino que lo que a Él le comunicaron no fue un evangelio equivocado, no fue un evangelio rebajado ni distinto. El énfasis aquí está en decir que Él recibió del Señor Jesucristo directamente la enseñanza, y por eso es que en ese breve retiro que el apóstol Pablo tuvo de 3 años en Arabia y en Damasco, él estudió a la luz de la dirección de Dios todo lo relacionado con Cristo en el Antiguo Testamento, enseñaba y le podía decir cómo es que Cristo era el verdadero Mesías. Así que durante sus 3 años de instrucción, el apóstol Pablo fue plasmando poco a poco en su predicación todo lo que recibió acerca de Jesucristo, y finalmente lo plasmó escrito en las cartas inspiradas por el Espíritu Santo para que nos enseñara toda aquella cristología, todo aquello que Cristo quería que nosotros supiéramos. Y bueno, precisamente, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo podemos ser testigos de la resurrección de Cristo sin haber sido testigos presenciales de ello? ¿Cómo podemos serlo? Bueno, 2 condiciones sumamente importantes. Para poder ser un verdadero testigo de la resurrección de Cristo, se requiere primero que seas un verdadero discípulo. Verdadero discípulo. Y eso es solamente posible cuando tienes un encuentro con Cristo. Pablo tuvo su encuentro con Cristo y por eso era un verdadero discípulo. Yo no puedo ser un verdadero testigo, no puedo ser un verdadero discípulo de Cristo si no he tenido un encuentro con Cristo. Pablo tuvo ese encuentro con Cristo, y no me estoy refiriendo a que tú tengas el mismo encuentro con Cristo como lo tuvo el apóstol Pablo mediante una aparición o una ilusión. No me refiero a ese tipo de cosas, no. Me refiero a que tú puedas en un momento entender y comprender y hablar con Cristo y pedirle perdón y recibirle a Él como el Señor de tu vida, que tú puedas hacerlo, porque muchos suponen que son verdaderos discípulos porque o poco a poco han venido a la iglesia, o poco a poco han ido aprendiendo algunas cosas, pero si no puedes tú entender y tener mentalmente, y no puedes dar tu testimonio de cuando Cristo te encontró o te encontraste con Él, entonces nunca has tenido un verdadero encuentro con Cristo. Has ido suponiendo, te has ido convenciendo de ello, pero ¿cuándo fue que encontraste a Cristo? ¿O cuándo fue que Cristo te encontró a ti? Porque en realidad Él nos encontró. Él fue en nuestra búsqueda. Pablo no fue en búsqueda de Cristo. Cristo vino en búsqueda de Él. ¿Y cuándo fue ese momento en tu vida donde tú pudieses hablar con Él y pedirle perdón y pedir misericordia y gracia? ¿Cuándo fue tu encuentro con Cristo? Que quizás no aprendiste todo en ese momento, pero ¿cuándo fue el momento en que tú dijiste: Señor, perdóname, me arrepiento, te reconozco que eres el Señor? ¿Cuándo fue ese momento de encuentro?
porque si no lo has tenido nunca, no puedes llamarte verdaderamente un discípulo. Esa es la primera condición. No puedes decirme tú, ni debes de decir, es que yo siempre he sido cristiano. No se puede ser siempre cristiano. Tiene que haber un momento en tu vida de un encuentro con Cristo. Si no, no eres un discípulo del Señor. No puedes ser un testigo verdadero. Así que la primera condición que Pablo puede ser llamado un verdadero testigo es porque él tuvo un encuentro con Cristo. Y él reconoció a Cristo ahí como su Señor. Ahora, es probable que tú en el proceso de aprender, de entender, es probable que tú en el proceso de venir a la iglesia, poco a poco, en alguna manera, entendiendo todo esto, ahora creas que Jesús es el Señor, pero tienes que haber tenido ese encuentro. ¿Sí? El proceso de aprender puede ser largo, el proceso de entender las cosas puede ser largo, pero tienes que tener un momento de encuentro con el Señor. Eso es sumamente importante. Y la segunda condición para ser un verdadero testigo es que tú puedas ser no solamente un discípulo verdadero, que puedas ser un discípulo comprometido. Un discípulo comprometido. Es decir, ser instruido y enseñado correcta y adecuadamente acerca de la resurrección de Cristo. Y Él ya no te va a enseñar físicamente y audible y visiblemente como lo hizo con Pablo, porque ahora lo va a hacer precisamente con su palabra. Porque en ella está precisamente la enseñanza que Cristo le dio al apóstol Pablo. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos la entrega a nosotros para nuestra enseñanza. Así que, en cierta manera, a mí también Cristo me instruye, porque, hermanos, la palabra de Dios tiene el mismo valor que la persona de Cristo. Si nosotros valoramos la persona de Cristo, debemos valorar su persona. Si nosotros desechamos su palabra, desechamos su persona. Dios dice, hermanos, que Él no escucha las oraciones de aquellos que no escuchan su palabra. Para mí tu oración es abominable si no oyes mi ley. Porque en la misma manera en que nosotros apreciamos su palabra es como apreciamos la persona de Cristo. En las Escrituras, la palabra tiene las mismas características que la persona. Esta palabra es santa porque el Señor es santo. Esta palabra es eterna porque Él es eterno. Esta palabra es viva y es eficaz porque así es nuestro Señor. Esta palabra, hermanos, permanecerá porque el Señor permanecerá. Todas las características que Dios tiene y todas sus perfecciones están en su palabra. Así que cuando yo relego la palabra y la pongo ahí, hoy tengo ganas de leer, estoy diciendo, hoy no tengo ganas de ti, Señor, hoy no tengo ganas de nada, y pasa tiempo y empolvada la Biblia y no la abrimos y no queremos ser instruidos y nos aburrimos con la instrucción, con la predicación, con lo que sea la enseñanza y me cansa. Estoy diciendo que eso es lo que yo tengo en apreciación de la persona de Cristo. Porque la palabra es Cristo mismo hablándonos. Es el Señor mismo hablándonos. Así que no digamos que amamos al Señor cuando no amamos su palabra. Así que no digamos que apreciamos al Señor cuando su palabra no la aprecio. Imagínate que estoy hablando contigo, voy a tu casa y me da mucho gusto verle y todo ello. Y estoy hablando contigo y mientras estamos hablando, yo estoy volteando para allá, para acá, me estoy durmiendo y tú me estás contando todas tus historias y todo lo que tú quieres y yo desdeñando todo lo que tú dices. Significa que no tengo aprecio por ti, ni por lo que me cuentas. Necesitamos romper, hermanos, con prácticas, costumbres. Yo sé que a veces es cansado escuchar a una persona 30, 15, 20 minutos, no sé, es cansado escuchar a una persona así. Pero si me escuchas a mí contarte anécdotas, te aseguro, hermanos, que estarías más despierto que ahorita. Si te contara yo anécdotas de mi vida, a la gente le gusta oír historias. El viernes queríamos que algunos siguieran con su historia. El viernes estábamos en la reunión de matrimonio, estaban contando su historia y queríamos que sigan con su historia. Ahí, síganle, porque estábamos pero no, hermanos, va a predicar ya, entonces ya perdemos interés y cosas como estas. No sé, hermanos, pero para poder ser buenos testigos de Cristo necesitamos ser discípulos comprometidos,
¿Querés ser instruidos? ¿Querés ser instruidos por el Señor? Y esa es la razón por la cual venimos a la iglesia, para ser instruidos. ¿O no? ¿O cumplimos solamente un acto de contrición espiritual? Es domingo y quiero sentir muy bien, así que voy al templo, no importa cuánto me cueste. No, hermanos. Si queremos ser verdaderos testigos de Cristo, necesitamos ser testigos comprometidos, deseosos de querer aprender y de decir qué tan corto fue hoy la enseñanza, quisiera más, qué tan corto fue el tiempo, quisiera mucho más porque quiero seguir aprendiendo más y más. Ahora, si quieres aprender más y más, también tenemos un programa de instituto, hermanos. Puedes aprender si quieres, si quisieras. No desdeñemos toda la posibilidad de aprender, porque para ser un verdadero testigo necesito ser un discípulo comprometido, y el apóstol Pablo lo fue. No simplemente encontró con el Señor y ya comenzó a predicar, se pasó 3 años y después comenzó a predicar, a enseñar. Y aquí también encontramos el valor del discipulador, hermanos, comprometido, porque no solamente es darle una lección a una persona, sino asegurarnos que tales personas están comprendiendo y entendiendo lo que Dios quiere que aprendan. Pablo le dijo a los Gálatas que después de toda la enseñanza que les había dado, tanto que les había dado, aún tenía necesidad de seguirles enseñando porque creía que aún no se había formado Cristo en ellos. Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, no puedes decir, ya me cansé de enseñarte lo mismo una y otra vez, ya si no quieres aprender es tu problema. Podemos decirlo, sí lo podemos decir, y he escuchado gente decirlo. Una vez escuché a un pastor, cierto pastor, que le decía a un hermano que estaba ya cansado, que le preguntaba esto y esto otra vez y otra vez. Y dice, ya te lo enseñé una y otra vez. Y un día le dijo así, no sé si era bromeando, pero y si era broma, pues hablaba mucho de su forma de ser, pero le dijo una vez, mira, ya me cansé de estarte enseñando vez tras vez. Ya no lo voy a hacer. Si un día te veo en el cielo, qué bueno, y si no, pues qué malo, no aprendiste. No podemos decir tal cosa, hermanos. El verdadero discipulador está comprometido a enseñar. Nosotros somos discípulos todavía, hermanos. No creo que porque terminaste tus lecciones, 10 lecciones o 15 o 20 que te hayan dado, ya terminó tu discipulado. Somos discípulos todavía, y por eso venimos a ser instruidos una y otra vez en todo lo posible, mientras Dios nos permita tomar su palabra y poder hacerlo. Estoy seguro, hermanos, que si somos enseñados correctamente acerca de la resurrección de Cristo, la convicción profunda que creemos respecto de Jesús será todavía más fuerte y sobre todo permanecerá en nosotros. Es sumamente importante la resurrección de Cristo. Y por ello quiero invitarte que la próxima semana vengas a tomar la clase acerca de la resurrección de Cristo. Si no habías venido a la escuela formativa, no importa, ven a las 10 de la mañana y toma esta clase de la resurrección de Cristo. La vamos a impartir en todas las clases de escuela formativa. Es indispensable. Sé un discípulo comprometido. Y bueno, así que lo que veremos en adelante, hermanos, las próximas semanas, es la enseñanza que Pablo recibió del Señor Jesucristo respecto a la importancia y la razón de su resurrección, y que Pablo registró en el capítulo 15, y que por eso estamos enseñándolo en estos días. Lo que he puesto hasta ahora simplemente es nada más el antecedente de la importancia de la resurrección de Cristo en el Evangelio y también en nuestra fe. A partir de la próxima semana veremos entonces qué fue lo que Cristo le enseñó a Pablo respecto a su resurrección. Veremos entonces la semana que entra, si Dios lo permite, que aunque predicamos el Evangelio, pero toda la doctrina cristológica y toda la doctrina soteriológica o de la salvación van a caer si Cristo no resucitó. Y también veremos que nuestra enseñanza es una gran mentira si Cristo no resucitó. Porque entonces vamos a comprobar que la resurrección de Cristo es una doctrina no solamente vinculante, sino también indispensable y necesaria para nuestra fe. Pero lo veremos la próxima semana si Dios nos permite. Vamos a orar, por favor.
Padre, te ruego y te suplico en esta mañana que nos permitas poder, Señor, aprender y entender mucho mejor directamente de ti, de tu palabra, esta doctrina de la resurrección de Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y guíanos. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre, que nos hagas verdaderos discípulos comprometidos con querer aprender y poder transmitir el Evangelio de manera completa, integral. Permanecer con el carácter del Evangelio intacto desde el día de los apóstoles hasta ahora, Señor. Ayúdanos. Te lo suplico, Padre, y te lo ruego en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.